Feliz Día de Muertos para todo México y países que al igual que nosotros celebren a sus muertos en este día. Hoy estamos de fiesta y por ese motivo, el día de hoy les traigo un especial de Día de Muertos, hecho con todo el cariño para que continúen saboreando el miedo. Estas son historias relacionadas al 2 de noviembre y algunas otras quizás no lo sean tanto, pero decidí anexarlas pues en verdad son de temer y para asustarse. Así que si ya estás preparado o preparada para tener miedo, te recomiendo te pongas muy cómodo y apagues todas las luces. Ya sabes que yo soy Elías Salazar y todos ustedes ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. Soy de Cuautla, Morelos, y quiero compartir con ustedes algo muy personal. Eran finales de octubre del año 2015 y yo estaba pensando en qué ponerle de ofrenda a mi bebé fallecido. Verán, en el año 2010 me embaracé y di a luz a 2 hermosos gemelos, pero lamentablemente uno de mis 2 pequeños perdió la vida y así solo me quedé con Ronnie, el cual ya tenía 5 años. Al llegar el 31 de octubre, comencé a poner la ofrenda, pues de acuerdo a las creencias mexicanas, el 1 de noviembre llegan de visita las almas de los niños fallecidos. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando terminé, y mi hijo ya estaba durmiendo en su habitación. Yo también me acosté para intentar conciliar el sueño, pero de repente, a las 3 o 4 de la madrugada, empecé a escuchar risas. Pequeñas risas provenientes de la cocina. Al bajar y asomarme, pude ver a Ronnie en la ofrenda de su hermanito, comiéndose algunos dulces y al mismo tiempo jugando en la oscuridad. Estaba corriendo de un lado para otro, pero encima traía puesta una sábana color crema bastante vieja, la cual agarró del sofá, y a través de esta se traslucía el cuerpo de mi hijo. Debido a la escasa luz que lo iluminaba, pude ver que se divertía. Él estaba sonriendo y opté por pensar que estaba jugando con su hermanito fallecido. Y sí, soy consciente de que este primer pensamiento puede sonar un tanto perturbador, pero yo sí creo en lo paranormal. Y además, si se trataba de un fantasma, por lo menos era el de mi hijo. Así lo dejé divertirse, pasar el tiempo junto con su hermano. Pasaron los minutos y se veía que estaba muy contento por estar jugando con su gemelo. Se reía a carcajadas, caminaba y corría de un lado para otro, y yo estuve viendo desde arriba todo esto por más o menos unos 15 minutos, hasta que le grité: «Ronnie, ya debes ir a dormir, mi amor». Cuando le dije eso, mi pequeño se quedó quieto, me miró y escuché cómo me dijo con alegría: «Mamá». Hasta extendió los brazos para que lo abrazara. Y a mí se me hizo tan tierno que prendí la luz de arriba y bajé por las escaleras para intentar abrazarlo. Sin embargo, Ronnie comenzó a escapar de mí. Parecía que quería jugar a las escondidas, porque pude ver que se metió en un rinconcito entre el refrigerador y la estufa. Se puso en cuclillas y para yo hacerlo aún más feliz comencé a hacerle cosquillas. Todo esto pasó mientras él aún tenía puesta esa sábana, y a la hora de querer quitársela y deslizarla por todo su cuerpecito, mi hijo solo comenzó a reírse. Pero cuando por fin se la quité, debajo de esta ya no había nada. No había nadie. Desesperada yo comencé a gritar, a prender todas las luces y subí corriendo hacia la habitación de mi hijo. Sin embargo, al abrir la puerta, mi Ronnie estaba ahí, acostado, durmiendo. Se me hizo un nudo en la garganta y comencé a llorar. Bajé a la ofrenda de mi hijo y le llené de más dulces y frutas para que agarrara, para que comiera y fuera feliz por lo menos durante esa visita. De este impacto emocional yo me recuperé hasta varias semanas después, y desde entonces, cada Día de Muertos le pongo una gran cantidad de dulces y fruta a la ofrenda, para que en su día mi pequeño hijo disfrute. Para que en su día mi pequeño hijo disfrute. Gracias por escucharme. Y nunca olviden lo importante que es el Día de Muertos.
Esta historia que voy a compartir no es de otra persona. Esto me sucedió a mí y puedo decir que es 100% real. Lo siguiente aconteció un 1 de noviembre, pero de hace ya 15 años. Y es que después de una fiesta de disfraces que hasta cierto punto fue muy alocada, decidí retirarme a mi casa, la cual quedaba unos 40 minutos aproximadamente del municipio de La Candelaria. En ese entonces yo tenía 19 años, era una universitaria, y aunque era verdad que al día siguiente tocaba puente y no tendría clases, la realidad es que tenía demasiada tarea y trabajos pendientes, por lo que mi plan no era desvelarme, sino más bien madrugar y terminar con todo ese trabajo de una buena vez. Por eso me retiré de la fiesta por ahí de las 12:30 de la noche. Por la hora tuve que tomar un taxi ya que no había transporte público, y así me fui en el asiento del copiloto. Mientras el taxista iba manejando, durante cierta parte del trayecto nos tocó pasar por una carretera algo solitaria. No habían casas alrededor, solamente maleza, y precisamente por esta razón se me hizo tan extraño ver a tantas personas caminar por la orilla de aquella olvidada carretera. En serio, eran muchísimas, y cuando estábamos pasando al lado de estas, yo le dije al señor: «Mire, qué curiosa procesión. Me pregunto qué irán a celebrar». Pero aquel hombre, con un tono de voz un tanto tembloroso, me dijo: «¿Usted también los ve?». Pensé que me estaba volviendo loco. Escuché: «Eso no es una procesión. Esos son difuntos que van caminando. Mire hacia abajo». Y entonces los vi. A aquellos que estaban al frente, a esos a los que les pegaba la luz del carro. Pude ver que todos ellos no tenían pies. Todos iban flotando por la carretera. Me llené de miedo, de pavor, y lo único que hice fue taparme los ojos y hacerme bolita en el asiento. Y así pasaron unos largos y eternos minutos, en donde le decía al conductor si ya había desaparecido toda esa gente, todos esos difuntos. Pero él me decía que no, que seguían allá afuera caminando, y yo no quise mirar por la ventana hasta que finalmente llegamos a la entrada del municipio. Fue ahí cuando le dije para dónde ir, para que me llevara a mi casa, y cuando por fin pude estar en mi cama, me puse a pensar si lo que vi eran las ánimas de los difuntos que regresan en esta época, o tal vez una alucinación que compartí con el taxista. Había sido una semana agotadora. El trabajo en la fábrica nos tenía hartos a todos, pero al menos ya era viernes, y las ganas de desconectar con una cerveza nos daban algo de aliento. Salimos a las 7 de la tarde, y como siempre, estábamos Marco, Omar, Lalo y yo, los siempre confiables. Omar fue el primero en proponerlo. «Unas chelitas, ¿no? Nada más para desestresarnos». Y, bueno, nadie ni siquiera lo tuvo que pensar, por lo que nos subimos al coche de Lalo y salimos de la zona industrial de Toluca. Queríamos alejarnos del bullicio de la ciudad, así que tomamos rumbo hacia San Miguel, pueblo donde se encontraba la casa de Lalo. Nos detuvimos en una tiendita de por ahí, compramos unas cervezas y nos estacionamos en un campo que se encuentra detrás de la casa para tomar tranquilos. El aire fresco del campo siempre me relajaba, aunque esa tarde algo se sentía extraño, como si el ambiente estuviera más pesado de lo normal. Mientras bebíamos, comenzó a sonar música a lo lejos, un ritmo de tambora fuerte y vibrante. Parecía una de esas fiestas que hacen en los pueblos, con el sonido a todo lo que da. Y Marco, que ya llevaba varias cervezas encima, dijo con emoción: «¿Vamos a ver de dónde viene esa música o qué?». Y bueno, sin pensarlo demasiado, terminamos lo que quedaba en las latas y nos subimos al coche. Lalo manejaba, Omar iba de copiloto y Marco y yo en la parte de atrás. Seguíamos el sonido por caminos cada vez más estrechos y de terracería, adentrándonos en el campo. La música nos guiaba, pero cuanto más avanzábamos, menos sentido tenía que hubiera una fiesta por ahí. Estábamos ya muy lejos de cualquier casa, cerca del cerro,
y fue entonces cuando dos guajolotes salieron de la nada corriendo enfrente del coche. Lalo intentó frenar, pero no lo logró a tiempo, atropellando a uno de los dos guajolotes, el cual quedó aplastado bajo las llantas. El otro escapó entre los arbustos. Lalo frenó en seco y bajamos a ver qué había pasado. El guajolote estaba tirado, aún respirando débilmente, pero no se movía. Entre risas nerviosas, Marco sugirió algo que en ese momento no parecía tan mala idea. Hay que llevarlo en la cajuela. Mañana lo limpiamos y lo hacemos enchilado. ¿Cómo ven? La verdad es que en ese momento estábamos borrachos y, bueno, tengo que admitir que en ese momento la idea nos pareció hasta brillante. Y así metimos al guajolote en la cajuela y seguimos bebiendo un rato más antes de irnos a la casa de Lalo. A la mañana siguiente, con la cabeza a punto de estallar por la resaca, fuimos al campo detrás de la casa. La idea era sacar al guajolote, lavarlo y ver si podíamos prepararlo. Marco abrió la cajuela del coche, pero lo que vimos dentro nos dejó paralizados. Aquello ya no era un simple guajolote. Era el cuerpo de una anciana. La piel era arrugada, sus manos huesudas, vestía harapos viejos y su rostro estaba demacrado. Pero lo más aterrador fueron sus piernas y su olor. Un olor fétido como si el cuerpo llevara días dentro de la cajuela y en lugar de pies tenía patas de guajolote con escamas y garras. Nadie decía nada. Omar fue el primero en soltar una maldición. Lalo cayó de rodillas al suelo, incapaz de contener las náuseas. El miedo me recorrió el cuerpo entero y no podía dejar de mirarla, paralizado por el terror. Y es que, ¿cómo era posible? ¿Cómo es que esto era una realidad? Marco, que siempre parecía ser el más valiente de nosotros, cerró de golpe la cajuela y murmuró: «Tenemos que sacarla de aquí. Ahora». Nos subimos al coche temblando, sin siquiera pensar a dónde íbamos. Lalo encendió el motor y comenzamos a manejar sin rumbo fijo, buscando alejarnos lo más posible, y mientras lo hacíamos, les puedo jurar que de reojo alcancé a ver al otro guajolote, el que había escapado la noche anterior. Nos observaba desde la orilla del camino, y sus ojos, esos malditos ojos, eran aterradores. Finalmente nos dirigimos hacia la marquesa, adentrándonos en el monte. Sacamos al ser de la cajuela, lo cubrimos con ramas y hojas secas e inmediatamente lo quemamos. Este es nuestro secreto de amigos, un tema que ninguno de nosotros ha vuelto a mencionar. Sin embargo, cada vez que escucho música de tambora, algo dentro de mí se revuelve y el recuerdo de ese momento tan surrealista regresa. Gracias por su atención, familia, y dulces pesadillas. Familia, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Espero que aún tengan ganas de más y, sobre todo, si aún continúan aquí, permítanme darles las gracias por escucharnos y continuar apoyando a este pequeño proyecto hecho por y para ustedes. Y una cosita más: si nuestro contenido es algo que les guste y quieren tener relatos cada semana, por favor suscríbanse y, más importante aún, activen la campanita para que siempre les lleguen las notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Sin más por añadir y sin quitarles más su tiempo, continuemos, pues aún nos quedan algunas historias por contar. Esto es Mi Pesadilla. Era el primer día de muertos del pequeño Emiliano y estaba emocionado. Su madre le había ayudado a confeccionar un traje de Catrín, un traje negro que ella misma cosió a mano, y todo el conjunto cerraba con una encantadora máscara de calavera. Con su bolsa de tela en forma de calabaza, salió corriendo detrás de sus hermanos mayores. La noche era una explosión de color y vida. Las calles del barrio estaban llenas de altares, flores de cempasúchil y papel picado ondeado bajo las luces de los faroles. Por todas partes, familias llevaban veladoras,
y el aroma a copal se mezclaba con el sonido de las risas de los niños que iban de casa en casa pidiendo calaverita. Todo era maravilloso, todo era perfecto, pero Emiliano tenía un problema. Su máscara le quedaba grande y resbalaba cada que él intentaba correr para alcanzar a sus hermanos. Toño, Luis, espérenme. Gritaba, tratando de ajustar la máscara y correr al mismo tiempo. Sus hermanos iban a toda prisa, pues estaban ansiosos por conseguir las mejores calaveritas, y no escucharon los llamados de su pequeño hermano. En medio de la confusión, Emiliano tropezó, su bolsa salió volando, y mientras rodaba por la acera, él levantó la vista, viendo así algo que le heló la sangre. Un hombre extraño, vestido con una gabardina oscura y un sombrero de ala ancha, había recogido su bolsa. La miró por unos instantes antes de voltear hacia él con una sonrisa tan fría como el invierno. ¿Es tuya? Tómala. Le dijo, extendiéndole la bolsa. Tímidamente, Emiliano se acercó con cautela y tomó su calaverita de las manos del hombre, quien lo observaba con unos ojos que parecían vacíos. Entonces, el hombre se inclinó y en una voz tenue dijo: ¿Quieres más dulces? Por allá tengo muchos más. Emiliano, aún inocente, asintió y sin pensarlo dos veces, el hombre lo tomó de la mano y lo condujo hacia un oscuro callejón, alejado del bullicio de la celebración. A la mañana siguiente, el barrio estaba en silencio. Los vecinos y la familia de Emiliano se unieron a la policía, recorrieron las calles, llamándolo una y otra vez. Pasaron horas buscando y finalmente un oficial encontró algo perturbador al final de un callejón. La máscara de calaverita de Emiliano, abandonada en el suelo, y un pequeño zapato. Nadie volvió a ver a Emiliano, y lo aterrador eran aquellos testigos que lo vieron alejándose en soledad de la multitud y desapareciendo en la oscuridad. Esta comunidad es la leyenda de mi barrio, la leyenda que mis padres me contaban. No sé si sea una advertencia para que los niños tengan cuidado al salir a pedir calaverita, o si se trate de un hecho real que ha sido transmitido de generación en generación. Lo único que sí puedo asegurarles es que durante estos días, si sales de madrugada, muy seguramente escucharás a lo lejos el llanto de un pequeño niño y sus pasos alejándose. Feliz Día de Muertos para toda la comunidad. Le vendí mi alma al diablo por unos dulces, y sé que a primera impresión esto suena muy idiota, pero aún así no deja de ser mi historia. Verán, cuando era niño sufrí bastante maltrato tanto físico como mental, bastante pobreza, y sí, todo esto era generado por parte de mis padres. Unos padres que jamás velaron por mí, y al yo estar sin supervisión y a mi suerte, llegué a ver cosas bastante turbias en internet, entre ellos videos de gente que habían vendido su alma al diablo por fama y dinero. Este tema me obsesionó tanto que siempre que iba al ciber para buscar más videos sobre este tema, quería intentarlo. Y era tanta mi insistencia que yo le rogaba al diablo para que se me apareciera y me ofreciera algo. Pero nunca pasó. Así continué con esa obsesión, pero ya lo hacía más en un tono de broma que de otra cosa. Sin embargo, cierta noche tuve un sueño, uno de esos sueños lúcidos. En él, soñé que alguien me estaba llevando de la mano por un pasillo muy largo y oscuro, un pasillo que parecía casi infinito, y cuando por fin logramos llegar al final del recorrido, este hombre me decía que, como recompensa por haber llegado al final, le pidiera lo que yo quisiera, y que él me lo daría. Pero el precio, eso lo tendría que pagar después. Sin embargo, justo al final de aquella última oración, no logré entender lo que decía. Recuerdo de manera inocente haber pedido una paleta payaso y unas gomitas a aquel hombre que me llevaba de la mano, e inmediatamente él me entregó los dulces, y yo los guardé en la bolsa de mi viejo pantalón. Y así, finalmente desperté. Pero curiosamente, al revisar mis bolsillos y esperando no encontrar nada,
ya que solo había sido un sueño. Mi sorpresa fue inmensa cuando noté que los dulces eran reales y estaban en mi bolsa. Yo no me la creía, pues tener eso para mí era un lujo impensable, y me puse a llorar. Esa ocasión ni siquiera quise comérmelos. Hoy, ya más grande, me pregunto con qué me cobrarán, con qué pagaré aquel inocente deseo que pedí durante aquella dura etapa de mi vida. Crecí en un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, y a pesar de que me había mudado a la ciudad para estudiar, siempre volvía durante las vacaciones, pues uno de los mayores placeres de mi vida era volver a esos paisajes y a ver a mi abuela, una mujer sabia que me contaba historias mientras tejía. Ella tenía un don especial. Decía que podía sentir cosas que los demás no percibían, especialmente cuando se trataba de personas que ya no estaban en este mundo. Una tarde, mientras charlábamos, me dijo que quería mostrarme algo en el monte, un lugar al que llamaba el Camino de las Almas. Era un sendero apenas visible entre los árboles que pocos se atrevían a recorrer. Es un camino de respeto, decía la gente del pueblo. Mi abuela explicaba que según las creencias, ese sendero era el camino por el que las almas de los difuntos volvían al pueblo para visitar a sus seres queridos. A pesar de la presión y el miedo que ese dato me hizo sentir, yo acepté acompañarla. Caminamos hasta llegar al comienzo del sendero, donde la atmósfera se volvía extrañamente silenciosa. Mi abuela me pidió que guardara silencio, porque las almas necesitan calma al avanzar. El aire se tornaba más frío, denso, y a cada paso sentía que alguien nos observaba desde la espesura del bosque. Pasamos junto a árboles retorcidos que parecían mirarnos, y de pronto mi abuela se detuvo. Sin voltear, me susurró: no mires a nadie a los ojos. Aunque sientas que alguien te llama, por favor, no vayas a voltear. Su advertencia hizo que sintiera un nudo en el estómago, pues no estaba seguro de qué quería decir con alguien, pero seguí su consejo y mantuve la mirada al frente. Minutos después, escuché como si alguien dijera mi nombre en un susurro. Pensé que había sido el viento, pero el murmullo me repitió, esta vez más claro, y sonaba como la voz de mi madre. Sentí una necesidad casi irresistible de voltear, pero entonces recordé las palabras de mi abuela y continué mirando el suelo, avanzando sin detenerme. El murmullo se convirtió en una especie de lamento cada vez más insistente, hasta que de repente todo se cayó. Unos metros más adelante llegamos a un pequeño claro. Mi abuela se detuvo y me indicó que nos sentáramos en silencio. Me explicó que ese lugar era un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y de los muertos. Me dijo que a veces, en las noches más oscuras, aquellos que habían fallecido sin cumplir sus deseos volvían para hacer contacto. Algunos eran espíritus tranquilos, pero otros eran almas atrapadas en su propio sufrimiento. Por eso era importante respetar el camino y no interrumpir su paso. Mientras ella hablaba, de la nada empezó a caer una neblina que se deslizaba lentamente entre los árboles, cubriéndolos en su totalidad, y fue entonces que lo vi. Al otro lado del claro, una figura comenzó a formarse. Al principio pensé que era una ilusión de la neblina, pero pronto se definió más. Era una mujer vestida con un rebozo oscuro que avanzaba lentamente hacia nosotros. Su rostro estaba cubierto por un tejido, pero podía sentir su mirada fija en nosotros. Le susurré a mi abuela, pero ella seguía inmóvil, con los ojos cerrados como si estuviera rezando. Yo intenté calmarme, pero la mujer seguía acercándose y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Al llegar al centro del claro se detuvo y levantó la mano señalándome. No hablaba, pero su gesto era claro. Quería que yo la siguiera. Sentía que el miedo me paralizaba y no debía hacerle caso. Mis piernas temblaban y justo cuando estaba a punto de levantarme, mi abuela me agarró de la mano con fuerza y sin abrir los ojos me susurró:
no le debes nada. Solo los que le deben algo deben seguirla. Al decir esto, la figura bajó la mano y comenzó a retroceder lentamente como si mi abuelo hubiera dicho algo que la forzara a detenerse. Poco a poco la mujer desapareció en la neblina y el ambiente se sintió más ligero, como si una espesa tensión se hubiera disipado. Así nos levantamos y finalmente regresamos por el mismo camino, sin mirar hacia atrás. Cuando llegamos al inicio del sendero, mi abuela soltó mi mano y me miró con una expresión seria. «Ahora entiendes por qué este camino no es para cualquiera», me dijo, y desde entonces aquel encuentro quedó marcado en mí. No supe si la mujer buscaba ayuda, venganza o algo que jamás comprendí, pero desde esa noche entendí que hay lugares y caminos que no pertenecen a nuestro mundo y que es mejor dejarlos en paz y no entrometernos. Gracias por su atención y muy buenas noches, comunidad.